Es un tema de muchísima importancia y en la que por lo menos la ciudadanía espera ver resultados justamente en el tema de salud mental. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es insuficiente los esfuerzos que se están haciendo por parte de las instituciones públicas? Estamos justamente con el especialista en psicología clínica, ¿no es así? Correcto, el doctor Edwin Laredo, que nos va a dar su análisis respecto a esta situación. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, qué gusto estar acá. ¿Son suficientes los esfuerzos? Se ha hablado, la ministra, por lo menos de 154 lugares especializados justamente para que sean llevadas las personas con problemas de salud mental, que es un tema que está asociado también con los feminicidios y demás, ¿no es así? Creo que es muy poco. Realmente las políticas de salud mental en nuestro país deberían ser muy incisivas, porque yo creo que nuestro país está pasando por problemas de salud mental. No nos damos cuenta, pero si prendemos el televisor y todas las noticias que aparecen, es muy grave lo que nos está sucediendo. Y esto hay que manejarlo desde niños hasta adultos. A veces solamente estamos viendo como un paliativo, pero no, esto viene desde una parte formativa, desde la infancia. Y el trabajo tiene que ser, creo que sin ser especialista, hay que entenderlo como es un trabajo de muchas disciplinas también, que tiene que tener un acompañamiento permanente, ¿no es así? Es multidisciplinario, pero en especial tenemos que dar énfasis a todo el aspecto psicológico, porque si nos damos cuenta de ahí partimos, ¿no? Si no pensamos bien, si nuestras emociones no están bien, hasta nuestro aspecto físico falla y no es lo adecuado. Hay que trabajar sin duda desde los más pequeños. El tema de salud mental está asociado con el tema de déficit de atención que es tan frecuente ahora en los niños. Es muy frecuente, es muy alto, se habla de aproximadamente un 10% de incidencia en nuestros niños. El déficit de atención con hiperactividad es un trastorno neurobiológico que nos da más o menos ese porcentaje. ¿Cómo detectar a un niño o cómo saber que un niño tiene déficit de atención? Hay que discriminar dos cosas. Puede ser ese trastorno, pero también comúnmente niños con problemas de atención y concentración. Si hablamos de este trastorno es un poco más complejo. Entonces, sí. Uno es neurofisiológico, el otro es de corte conductual, ¿no? Esto que es neurofisiológico es mucho más complejo, es un poco más delicado, comúnmente se trabaja con fármacos, aunque ahora hay alternativas, como nosotros presentamos una alternativa no invasiva a través de neurofeedback. Y el otro que es de corte conductual, un poco más fácil de manejarlo, pero también hay técnicas que nos ayudan a superar esto. Correcto. ¿Cuáles son esas técnicas? Y si me permite insistir en la pregunta, porque de repente para un papá o una mamá que nos está viendo en este momento, puede pensar que su hijo tiene un déficit de atención, pero ¿cómo detectarlo? ¿Cómo saber que necesita un especialista? Exacto. Si hablamos de un déficit de atención con hiperactividad, esto se va a poder distinguir inclusive desde cuando es bebé, ¿no? Vamos a darnos cuenta de un bebé muy irritado, un bebé que duerme muy poco, o un bebé que está en constante movimiento, y a medida que vamos avanzando y encontramos un niño que de repente no sigue las instrucciones, un niño que cuando ve que cualquier estímulo a su alrededor se activa, gira la mirada. Cuando entramos a la parte académica, al colegio, vamos a encontrar siempre que el profesor nos llama la atención, para moviéndose, no entiende, no aprende. Ya hablamos de un trastorno mucho más serio, que puede ser con déficit de atención o hiperactividad, que se manifiesta en tres formas: con problemas de atención, sin mucha movilidad, o con problemas de bastante movilidad, sin el problema de atención, o también con un tema de impulsividad, o puede darse los tres combinados. Esto es algo más clínico. Pero comúnmente nuestros niños también tienen problemas de atención por el mismo sistema que estamos ahora, por los mismos hábitos inadecuados que estamos teniendo ahora. Ustedes verán a los chicos que paran con el celular, paran con la tele prendida, la radio y paran haciendo la tarea, ¿no? Entonces fragmentamos nuestra atención y nos acostumbramos a estímulos constantes. Entonces con ese niño que de repente tiene que leer, no le gusta, se aburre, lo deja medias, no cumple. Cuando tiene que escuchar la clase y no es la clase tan activa. Es una frase muy frecuente, no sea aburrido. Porque es la frase que utilizamos muchos niños. Y los papás nos angustiamos, decimos que mi hijo no se aburra. Y decimos, ¿y por qué no? Tiene que el ser humano aprender a controlar su conducta. ¿Es bueno que los niños se aburran? ¿Qué entendemos por aburrimiento? El niño tiene que aprender a estar tranquilo, relajado. Nosotros mismos como padres fallamos y sobreexcitamos a nuestros hijos. Tiene que estar con el televisor prendido, tiene que estar jugando, le damos el celular. O tiene que hacer algo, ¿no? Porque como que nos desesperamos a veces. Yo tengo que reconocer que a veces he caído en la tentación de darle el celular porque, no sé, de repente estoy ocupada. Entonces digo, para que esté tranquilo, pero no, también tiene que aprender a
buscar sus espacios, Sus a espacios de concentrarse tranquilidad, a sus cosas, a relajarse, a meditar, y si no vamos a ese punto... Pero ¿cómo pero al lograr que un menos niño se relaje? Es un poco difícil. es que esa es parte, nosotros mismos entramos a este sistema y los malacostumbramos. Entonces, hay veces hay que empezar a enseñarles técnicas de relajación, el mindfulness que manejamos en nuestro programa, para que el niño aprenda a controlar su cuerpo, a sentir los estímulos del medio. Entonces, tenemos que trabajar con estos niños desde muy pequeños para que luego cuando entren a la etapa académica o sean adultos, pues no tengan problemas de aprendizaje, no tengan problemas de estrés, no tengan problemas de somatizar debido al estrés. Es increíble encontrar jovencitos, 12, 13, 14 años con parálisis facial por un tema de estrés. O sea, imagínense a esa edad. Entonces, cuando sean adultos, ¿qué tendremos estos jóvenes? ¿Por qué? Porque desde niños están sobreestimulados. Entonces, tengamos cuidado con eso. Lo que hay que distinguir acá es el déficit de atención con hiperactividad, que es un trastorno neurológico, es decir, a nivel neuronal hay fallas en la química cerebral, y otro trastorno que son problemas de atención y concentración por los malos hábitos que venimos desarrollando en nuestros niños. Ambos ahora hay alternativas de tratamiento. En el primer caso, comúnmente el tratamiento es farmacológico, más un apoyo psicológico. ¿Sí? Pero ahora estamos desarrollando tratamientos no invasivos, porque al consumir fármacos hay efectos secundarios. Claro, pero eso tiene que ser diagnosticado, ¿no es así? Tiene que ser diagnosticado. Evaluado por un especialista. Un especialista tiene que evaluar adecuadamente, porque a veces nos equivocamos al diagnosticar. ¿Cómo diferenciaría básicamente usted de un déficit de atención en un niño con trastorno y sin trastorno sí, neurobiológico? Cuando un niño tiene trastorno neurobiológico, va a estar constantemente inquieto, va a perder la atención por cualquier cosa. Pero cuando un niño no tiene este tipo de trastorno y usted le pone su juego favorito, su película favorita, va a estar tranquilo mirando. Pero cuando le dice hacer la tarea, se empieza a mover por todos lados. Esa es la diferencia. Cuando hace algo que le gusta, sí va a guardar niveles de atención y concentración. En el primer caso, como es algo neuroquímico, no va a poder concentrarse así le guste. Y esto es algo más delicado, ¿no? Por eso se requiere tratamiento. Entonces, ahora la posibilidad que tenemos es que esto se puede modificar, esto se puede remediar con un entrenamiento cerebral, apoyado en lo que las neurociencias nos aportan, que es la famosa plasticidad cerebral. Usted sabe que todo aprendizaje implica una red neuronal. Entonces uno también aprende a estar desatento, ¿sí? Entonces, lo que hacemos a través del neurofeedback nosotros es... Neurofeedback. Neurofeedback. Es una técnica. Es una técnica que en el mundo es muy conocida, pero acá estamos nosotros apoyando y trayéndola, y ya tenemos muchas experiencias, tenemos trabajando 2 años. ¿Y qué hace nuestro niño? Aprende a desarrollar nuevas redes a través de la relajación, a través de la concentración, y desarrolla una atención relajada. A ver, doctor, un ejercicio rápido, a ver, para... ¿Cómo logramos relajar a un niño? Un tip nada más. Yo sé que es un tratamiento, que igual es una evaluación que hacen, pero ¿cómo relajar a un niño a ver en casa? Una de las formas sencillas para que aprendan a nuestros niños a relajarse es con la respiración. Nosotros tampoco sabemos respirar, ¿sí? Cuando uno está activo, la respiración es rápida y no profunda. Y hay que enseñar a nuestros niños a respirar ¿qué? Lento y profundo. Y ellos se van a sentir mucho más tranquilos. Dependiendo, al inicio se pueden hasta marear porque nuestro cerebro no está acostumbrado a recibir tanto oxígeno, pero a medida que los niños van practicando y aprenden a relajarse con la respiración, se sienten sumamente tranquilos. Muchos de nuestros niños inclusive nos han contado que cuando han salido a exponer en el salón, antes se olvidaban todo y se bloqueaban por la ansiedad. Cuando han aprendido a respirar y han estado respirando minutos antes, dicen, doctor, yo me recordaba de todo, primera vez que expongo totalmente bien. Eso pasa con niños y adultos, pasa en todas las edades. Con todos, pero qué mejor si lo aprendemos desde niño. Imagínense para cuando seamos adultos. A respirar entonces. Pero el neurofeedback es distinto, es a través de un sensor que captamos las ondas cerebrales y un programa especial que se lleva a un juego. Por eso a los niños les encanta bastante. Y entonces el niño va a empezar a jugar solamente con el cerebro, no va a usar las manitos. Entonces en la medida que yo, por ejemplo, me concentro, vamos a imaginar, mi avatar empieza a correr más rápido. Entonces el niño empieza a concentrarse, empieza a jugar, y jugando lo que hacemos con la práctica y la constancia, vamos generando nuevas redes neuronales. Con la concentración. ¿Sí? Y hemos logrado que muchos niños, inclusive medicados con déficit de atención e hiperactividad, han dejado la medicina, porque esto no es invasivo y no tiene efectos secundarios. ¿Y cuál es la edad más apropiada para aplicar? Trabajamos con niños a partir de los 7 años, porque tienen que seguir algunas instrucciones, porque combinamos esto además con el mindfulness, que es para enseñarle a relajarse, enseñarle a sentir su cuerpo, a sentir los estímulos del medio, y con ciertas técnicas de programación neurolingüística.
Todo esto combinado hemos encontrado muy buenos resultados. Pero lo importante es que los papás seamos conscientes de nuestros niños y que ubiquemos estos problemas y que hay opciones ahora de tratamiento. No necesariamente farmacológicas, sino también de repente el niño como jugando va a ir generando nuevas redes neuronales que le va a ayudar a su atención, su concentración y su relajación. Correcto. Muchas gracias, doctor. Sobre todo en esta etapa que los niños están en casa, a veces uno se desespera, pero bueno, efectivamente hay que todo su tiempo, ¿no? Con relajación. O llegar a casa a practicar eso de la respiración. Es muy importante. Y yo con ellos. Es lo mejor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por estas indicaciones. Vamos a hacer una breve pausa a las 5 de la tarde con 52 minutos aquí en directo.